Hola, hola, Ere, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Yo muy bien, feliz, Qué bueno, me da contenta mucho de gusto. estar con ustedes otra vez. Con toda la gente que nos acompaña, Así que nos hace es. el favor de mirarnos, de compartir con nosotros su tiempo, muy agradecible, siempre empezamos diciendo esto. Y bienvenidos una vez más a EIG. Terapia entre amigas. Aquí Exacto. somos felices porque traemos un tema muy rico Sí. que vamos a platicar con ustedes y también pues agradecidas de los comentarios que nos han, Enriquecedores, ¿verdad? enriquecedores Sí, que nos han totalmente. puesto y sobre todo de compartir con nosotras pues sus propias experiencias con los temas que hemos estado trabajando. Sí, y bueno, platicarles, como siempre hacemos, que desde una mirada gestal abordamos temas que tienen que ver con nuestra cotidianidad, a lo mejor con algún problema que se nos presenta, como el tema del día de hoy. Y yo soy Gaby Yo soy Eréndira. y somos amigas. Somos madres, Y somos psicoterapeutas también, desde la perspectiva gestal. así es. Una vez más, pues bienvenidos. ¿Qué les parece si empezamos? ¿Te late? Me late, Gaby, Entonces, vamos. bueno, vamos a empezar con un tema hoy que se llama control freak. ¿A qué ¿Qué le tienes tal? tanto ¿A miedo? qué le tienen miedo? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué ¿Ustedes a qué le pregunta? tienen miedo? Sí, qué pregunta tan fuerte porque además, control freak, o sea, ¿de qué manera el control te pausa, te ataranta, te bloquea y no nos damos cuenta que puede estar ocultando un miedo, ¿no? Sí, Atrás. pues yo quiero confesarte algo. ¿A qué le Quiero tienes confesarte algo miedo? a ti, quiero confesarle algo a las personas que nos acompañan. Por lo general nosotros tenemos algo que nos ayuda a guiarnos, sobre todo las preguntas, y tenemos un pequeño monitor enfrente de nosotras. Y entonces yo utilizo un control Ujú. para ir pasando las preguntas que toca. Y quiero reconocer que ese control quiero vivirlo de una manera diferente. Entonces, al no haber otra persona en el salón más que tú, mi querida Ere, te cedo el Ok. control, porque quiero experimentar cómo es no tener el control, ¿Cómo será no tener el porque, control hoy, en ok, este momento? o sea, hasta Pero soltar el ¿viste control cómo respiras así de... me alivió. Ahora qué me pasa a mí con el control? A ver, ahora que recibí, porque no me preguntó, fue así como de toma el control. Sí, Entonces, claro. Debí haberte preguntado, ¿tú sientes? no, en este momento no, pero es Ok, un claro ejemplo porque ok, muchas veces sucede que nos dan el control de una situación o de una sí, sí, experiencia sí, y nosotros no lo pedimos, o sea, nosotras no tienes razón. pensamos que no estamos preparadas Sí, y claro. tenemos que, como dicen por ahí, echar para adelante porque hay que controlar la situación, ¿no? Hay que, y entonces a veces no teníamos la conciencia de que me iba a tocar, ¿no? Sí. ¿Y cómo te hace sentir a ti recibir el control? Pues es un ejercicio. Es un ejercicio, vamos a ver cómo nos va en esta sesión, pero no es tanto por la sesión de hoy, nuestro programa de hoy, nuestro post, Claro. sino como en la parte del ejemplo de qué tanto en la vida estamos preparados para tener el control y qué pasa cuando ya nos acostumbramos a él y tenemos que soltarlo, El ¿no? ejercicio para mí es Claro. soltar. Entonces, a veces en un trabajo, en una relación, y entonces no sabemos qué viene y de qué manera vamos a ejercer el control de nuestras acciones o de nuestra Sí. experiencia. Y fíjate, Ere, que desde el momento en que te doy el control, mi mano resiente la ausencia. ¿Qué hago? Exacto. Y en otros pods les había yo platicado que en esta etapa de mi vida me ayuda mucho a hacerme consciente de mis sensaciones, de lo que me va pasando cuando vivo alguna experiencia. Entonces, sí, ¿qué me pasó? No estoy teniendo en mi mano lo que acostumbraba yo tener para Ujú. tener seguridad, porque eso es a lo que le tengo miedo, a no tener seguridad, a no tener orden, a no tener estructura. Y ese ejercicio de soltar, pues yo creo que me va a ser muy benéfico, ¿no? Que es también la invitación que les hacemos a ustedes, pensar que es más fácil para mí tener el control, soltar, por qué lo hago, qué me avisa cuando el control se está volviendo Y algo que rígido. acabas de decir bien interesante,
en qué parte del cuerpo lo siento, Sí. ¿no? Tú acabas de decir, bueno, ¿qué va a hacer mi mano ahora, no? Mi mano. Claro, porque el control físicamente de este ejemplo en particular, pues estaba en la mano. Pero cuando tenemos una experiencia personal, muchas veces es difícil identificar en dónde, en qué parte del cuerpo estoy sintiendo que está el control o que se ejerce la presión de tener este control, Sí, ¿verdad? sí, y mira, y desde la mirada gestal no lo vemos como no lo abordamos como una conducta, sino como una forma de defensa. O sea, de algo estoy evitando o de algo me Ujú. estoy cuidando, que para mí el control es funcional. Entonces, es lo que vamos a explorar durante toda el pod del día de hoy, cómo vivimos este control freak. ¿Cómo Así ves? es. Pues muy bien, entonces, ¿cuál sería nuestro primer cuestionamiento para ir revisando? ¿Qué estás intentando proteger cuando necesitas tener todo bajo control? ¿Qué es lo que queremos no ver, cuidar o que nadie vea, que nadie se dé cuenta Oh. cuando tenemos todo bajo control? ¿Ustedes qué creen? Por ejemplo, quiero darte mi experiencia de, me da miedo equivocarme y que se den cuenta porque me siento expuesta. Claro. Y entonces viene esta vulnerabilidad de la que he platicado en otro momento, ¿no? Me da miedo, no me gusta la sensación, Ujú. porque viene, por ejemplo, la angustia, viene la ansiedad Claro. y la incertidumbre. ¿Y ahora qué hago? Porque yo hacía las cosas así y entonces alguien me lo movió del lugar y ahora ¿cómo le hago? Sí, porque al final de cuentas, también después del miedo, tú dices, a estar expuesta a equivocarme, pues va a venir esta sensación de a lo mejor vergüenza, ¿no? Esta sensación que además son sensaciones que ya conocemos por experiencias previas. Y cuando llegamos a tener el control es porque estamos tratando de que no se repitan nuestras experiencias previas. Y platicamos la vez pasada de las experiencias obsoletas, cómo de qué manera se vienen a nuestro presente y entonces se mantienen en nuestro día a día. Y esto está de la mano con el querer controlarlo todo. Ya tuve experiencias en donde a lo mejor me pasaron cosas que me llevaron al miedo, a la vergüenza o a alguna otra sensación y las quiero evitar con una estructura. Claro, o sea, esa es la funcionalidad, o sea, sostener lo que estoy evitando, ¿no? O sea, lo que evito es tener esa sensación displacentera que no sé Ujú. manejar, porque la he evitado tanto que cuando no me queda más remedio que tocarla, les ha pasado a ustedes. No se siente padre, se siente difícil, es como terreno desconocido. Y ahora, ¿cómo se supone que tengo que actuar o que con esta angustia, con esta frustración o con esta ansiedad? Y fíjate que a mí lo que me sirve, Ere, es detenerme un poquito y pausarme y revisar qué está pasando. Ujú. O sea, qué pasó en esto, ¿no? Por ejemplo, en equivocarme. ¿Te ha pasado últimamente que se te olvidan palabras o te ha pasado, tú, Claro. por ejemplo, que eres escritora, poetisa, ¿no? Claro, por supuesto, y me pasa muy seguido que también esta sensación de no querer equivocarme, porque además hay un deber ser. O sea, aunque lo trabajemos, aunque nos demos cuenta, aunque haya conciencia, pues vivimos en un campo, en una sociedad, en una familia que tiene ciertas estructuras y te van etiquetando. Tratamos de irnos quitando esas etiquetas, pero te van etiquetando, ¿no? La maestra, la escritora, la madre. Entonces, esas etiquetas tienen un Eso. rango, un peso. Y es muy fácil que cualquiera pueda venir y pues comentar algo que te desbalancee. Por ejemplo, yo que soy mamá, y ustedes saben, mi nena tiene 6 años, entonces es como de, tú ya deberías de saber, ya tu niño ya tiene 6 años, ¿no? O sea, hay un deber ser en este ejemplo en particular. Entonces yo reflexionaba eso por ciertos comentarios que de repente me hacen, como de, no trajiste el medicamento, ya deberías de cargar con él, ¿no? Y me acuerdo Wow. que cuando mi bebé era más pequeñito, yo cargaba con todo. O sea, con un montón de cosas, cambios de arroz, muchas cosas. Y de repente veo a las mamás, a las mamitas en la calle, pues a veces con su bebecito y ya.
No, no, no. Y yo decía, pero ¿cómo? Yo no podía porque tenía que cargar esto, esto y esto. Pero también está ese peso del deber ser. Y yo digo, bueno, pero si yo soy mamá primeriza de 6 años, o sea, recién me llegó la experiencia. Claro, Fui estás mamá primeriza de aprendiendo. 5 y de 4. O sea, Claro, todas vamos a ser primerizas porque es la etapa que vamos corriendo. Y eso es también como de darse cuenta que claro. controlar algo en donde pues seguramente te vas a equivocar mucho. Y aquí me hace reflexionar cómo afrontar también esa parte, ¿no? Cómo afronto una vez que estoy en una situación en la que no controlé, ¿no? Y estoy en ansiedad, estoy en angustia. Me puedo tomar un tiempo, como les proponemos hacer ustedes en este momento, tomarse una pausa y hacerse a lo mejor un cuestionamiento como, ¿qué estoy tratando de evitar sentir? Claro. ¿Qué estamos tratando? En mi caso, en ese particular ejemplo, es como estoy tratando de evitar que me juzguen, por ejemplo. Ujú. ¿Por qué? Pues porque hay un cuestionamiento y evitarlo es sostener mucho. Y cuando te Ujú. permites respirar, calmarte, yo me he permitido observar, ¿no? A otras experiencias, otras realidades y darme cuenta también que es una experiencia muy particular, que Exacto. nada ni nadie puede intervenir o puede interferir porque son particulares, son diferentes. Claro. Las circunstancias son totalmente Totalmente. diferentes. Y además, Eres, se me ocurre decirte con eso que nos compartes que no eres toda tú, ¿sabes? O Claro, sea, es un aspecto de tu vida, es una situación determinada y es una conducta que no la abordamos como conducta, sino que es lo que hiciste o reaccionaste para tener esta seguridad, ¿no? Y no querer equivocarte o que te juzguen, ¿no? Como sí. dices. Sí, porque por supuesto, como dices tú, somos muchas cosas, ¿no? Somos muchas experiencias diferentes dependiendo del rol que estemos viviendo o de la experiencia que estemos compartiendo, pero, pero dentro de movernos, entre entender, identificar cuál es mi rol. Ahorita estoy de maestro en un aula, o estoy de mamita con mi hijo, o estoy aquí en el post, o estoy simplemente en un café con una amiga, ¿no? En la casa con mi familia. De irnos moviendo a estas experiencias es también ir soltando el control, porque a veces tratamos de que un solo rasgo de mi personalidad traspase todos los roles. Y Exacto. entonces nos volvemos muy rígidas. Y ahí es donde el control se vuelve un control, pues, no saludable, Como ¿verdad? dijimos, soy un control freak. Así es, un control freak. Que se aplica Totalmente. a todo, ¿no? Así Sí, es. definitivamente la propuesta es tomarse ese tiempo, tomarse esa pausa y tratar de ver la situación, dejarlo muy claro que no nos define, no es toda nuestra vida, no es nuestra esencia, sino una situación determinada y preguntarnos ¿qué estoy evitando sentir? Claro, porque esa es nuestra segunda pregunta. ¿Qué emoción aparece cuando en nosotros no sale algo como esperamos? Porque esa es otra. Cuando tenemos el control de una situación que a lo mejor ya vimos que por experiencias obsoletas nuestro control nos hace que queramos una estructura más firme. ¿Y qué pasa cuando no sucede eso? ¿No? Cuando no sale como nosotras esperamos. Pues surgen muchísimas emociones, Eres. Se me ocurre el enojo, se me ocurre la ansiedad, la frustración o la tristeza, o a veces hay emociones que disfrazan otras, ¿no? O Claro, sea, de que las repente tapan. explota el enojo, pero no es el enojo. Muy en el fondo me hace sentir muy triste cierta situación, ¿no? Entonces, también aprender a nombrar la emoción que surge es la que me va a ayudar a gestionarla, a desarrollar herramientas de afrontamiento, a lo mejor para poder tocarla o permitirme empezar a tocarlas, darme ese permiso, Claro. ¿no? Ya llegó la ansiedad, la frustración, son parte de la vida, Ere, Pero y de además nuestro qué equipo. importante, Gaby, poder nombrarlas, pero poder reconocerlas, porque en la vida adulta, y si nunca tuvimos una instrucción psicoemocional durante nuestro crecimiento, la realidad es que nadie conoce las emociones. O sea, Sí. no saben más que alegría, tristeza, y bueno, por la caricatura que salió, esta película que salió sobre las emociones Intensamente, intensamente, nadie conocía las otras. Entonces, ¿cómo puedes nombrar algo que no conoces?
Lo sientes, lo vives, a lo mejor hasta te tumba o te eleva, pero no sabes qué es. Ujú. Entonces, ponerle nombre es identificarlas, ¿no? Sí, Y empezar poder a conocerlas. empezar a conocerlas, Ahorita así que es. estás diciendo eso, muchas veces en terapia me ha pasado con pacientes que estamos hablando sobre las emociones y utilizamos algo que se llama el termómetro de las emociones porque no tienen la misma intensidad. Así En es. el enojo pudiésemos encontrar la ira, pudiésemos encontrar, no sé, no me vienen otros a la mente ahorita, furia, Furia. ¿no? Descontrol, o sea, empiezan a surgir muchos otros niveles que incluso pueden acomodarse de acuerdo a la percepción o a las ideas que tiene cada persona. Cuando tú empiezas a diferenciar también esa intensidad o esos niveles en las emociones, también entra en juego esta parte de, pues no es tan malo entonces, ¿no? O sea, si es algo que surgió, pero cuando sube de temperatura, a lo mejor tiene que ver con esto y hay un detonante. Entonces surgen muchísimas más cosas que solamente poder decir, sí, estoy enojada. Claro, así ¿Cómo es es. estar enojado? ¿Cómo vives tú estar enojado? En esta En esta situación, en situación, este momento, ¿no? así es. ¿Le llamarías enojo? ¿Te parece que es enojo? Vamos a explorar si hay otra emoción que ahí está y empezar a explorar esa parte. Sí, porque además de la intensidad de las emociones, que es muy aclarador poder darte cuenta que, pues en esta ocasión o este tipo de cosas me suben 3 rayitas, ¿no? Esta realmente no me perturba. No nada más es como la intensidad, sino también poder entender que las emociones se pueden empalmar varias, Sí, en las circunstancias varias al mismo sí, lo tiempo. hablábamos en el pod ¿No? anterior, sí. Entonces no nada más es enojo, es otra cosa, hay 2, 3 cosas y entonces poder nombrarlas y pues la invitación sería cuando sientas que pierdes el control o que algo no salió como tú Tú querías, esperabas. respóndete esto, ahora siento, ¿no? Ahora siento, hace rato Gaby decía, ahora, no lo dijo así, pero siento que en mi mano y que hay algo que me falta. Sí, Bueno, sí. identificar no nada más la emoción, sino dónde. Porque mira, me lleva a reflexionar que cuando digo lo que siento, me estoy responsabilizando de mis emociones. Entra esta responsabilidad Claro, afectiva, emocional, ¿no? Esto es lo que estoy sintiendo y al apropiarme de ello, pues no me queda más que querer conocerla y aprender a manejarla tal vez y saber qué hacer con ella. sí, porque además si subí otras rayitas en el termómetro, pues igual puedo bajarlas, ¿no? Sí, Pero si yo no conozco qué es, no puedo trabajar con ella. Si yo no sé que estoy triste, que estoy decepcionada, ¿no? Que estoy angustiada, que esto que yo estoy viviendo así tal cual, se llama angustia, ¿no? Se exacto. llama tristeza. Eso, luego con mi nene le digo, mi amor, tú lo que tienes es cansancio. No. No, yo estoy aburrido. Y ya le ves la carita así, ¿no? Él tiene 6, ¿no? Entonces está empezando a identificar y ponerle nombre tal cual a lo que siente. Porque él, como tiene mucha pila, todo el tiempo quiere estar haciendo cosas. Claro que cuando siente el bajón es estar aburrido. Pero así tal cual nosotros tenemos que saber identificar esto que siento, porque cuando pierdo el control, algo voy a sentir. Cuando las cosas no salieron como yo quería, algo voy a sentir, además de frustración, porque creo que la frustración, las personas que hemos sido controladoras o somos controladoras, va a haber una frustración. ¿Por qué? Pues porque se salió de mis manos y estoy pensando que lo iba a poder controlar. Ujú. Estoy pensando, estoy escuchando y estoy reflexionando. La emoción que a mí me cuesta más trabajo tocar es la tristeza, definitivamente. Creo que a estas alturas de mi vida, la frustración, he aprendido a manejarla con diferentes herramientas, sobre todo con la mesura, y creo que lo han traído los años, ¿no? Hoy precisamente platicaba con mi esposo que amé 36 años de mi vida dedicarme a lo que me dediqué, pero me di cuenta que mucha de mi cotidianeidad estaba en un enfoque y era a lo que yo me dedicaba y me dejaba de ver.
Ok. Y al controlarlo todo, también tú como que te entumes. Claro, Hay una parte que queda entumida, por así supuesto. le diría. Si no, nada más hagan el ejercicio. O sea, podemos hacer el ejercicio. Hay un ejercicio, una meditación que le pongo a mi niño que le encanta, que es como, contrae todo, ¿no? Sí. Y empiezas a contraer todo, y te va describiendo los ojitos, o sea, apriétalos, la boca, apriétalos, para adentro, tu respiración va para adentro, y empiezas a contraer, y te lleva varios segundos. Y entonces, ¿qué se siente estar así? ¿No? La idea es y suelta, para que también los niños, porque es una meditación para niños, puedan entender cómo es soltar. Porque si tú no haces el ejercicio que va para adentro de contraer, no vas a entender y vas a sentir y vivir organísmicamente Sí, claro. el soltar. Vamos a ver, la respiración es un ejercicio. Claro. De controlo, Suelto, ¿no? Sí, porque además no puedes estar, para sobrevivir, no puedes estar en ninguna de las dos sintonías, tienes que literalmente fluir. O sea, jalas el aire, ¿no? Que entre a todo tu sistema, que se absorba lo que se tiene que absorber y tienes que soltar lo que ya no sirve. Exacto. Y sin embargo, cuando nosotras estamos en estos mecanismos controladores, estamos queriendo nada más jalar, absorber. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto y para qué? Me ahogo. Claro. La sensación sería de ahogo. Llegará un momento en que tengas que ahogarte. Sí, porque ahorita que lo estás diciendo, lo estoy practicando. Y eso viene a la tercera pregunta, porque la tercera pregunta es, ¿qué sientes en el cuerpo cuando pierdes el control? Y estamos hablando de eso. ¿Me ahogo? ¿Me contracturo? ¿Qué más? Pues me rigidizo. Pero aquí la cuestión es entrar en conciencia de eso. Te platico que una vez fuimos a un taller en el Centro de Desarrollo Humano, que siempre fue como nuestra sede de aprendizaje. Un saludo enorme a CESUM. Las queremos muchísimo. Mil. Fuimos a un taller que se llamaba Conciencia Corporal. Y entonces yo estaba muy emocionada porque venía alguien de otro estado y bueno, íbamos a aprender mucho como siempre. Entonces esta persona que llega a hablarnos de conciencia corporal, ya de entrada, su lenguaje era muy pausado. Esta parte de platicarte las cosas con mesura, el tono de voz y ¿qué más? ¿Y qué más? Se me pasa la hora. Exactamente. No, hay que aprovecharla. ¿No? Y entonces ya desde ahí estaba trabajando esta parte de vamos a entrar en contacto con nuestras sensaciones y empieza a preguntarnos de una por una qué parte del cuerpo te duele. Y entonces empieza a preguntar, ¿y a ti qué parte te duele? ¿A ustedes qué parte les duele ahorita? ¿No? Pudiésemos hacernos esta pregunta. Y entonces yo dije, en ese momento dije, ay, me duele el cuello. Todo el taller estuve con dolor de cuello y salí molesta porque dije, ¿para qué me hizo que me doliera el cuello? Para que me diera, ajá, claro. Yo pensé que era todo lo contrario, que se me iba a quitar el dolor de cuello, ¿no? Lo que pasó es que entré en contacto, en conciencia plena del dolor que estaba sintiendo ya sé por qué salí enojada, ya lo recordé mejor, es porque es así como le haces. Claro. ¿No? Es así como vives. Como lo ocultas. Y como lo estás cargando todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué me moviste mi dolor? Porque yo lo tenía ¿Para ahí. qué viniste a esa clase? Exactamente. Y bueno, esa fue una experiencia muy nutritiva, porque entras en esa conciencia que dices, vamos a hacer conciencia o exagerar eso, ¿no? Como Claro. sería no mover el cuello. Y a ver cuánto tiempo lo aguantas. Ahorita estoy así y ya siento que ya... Y es que el cuerpo, eso es lo que hace, el cuerpo nos va a ir mostrando todo lo que no podemos expresar con claridad, lo que nuestro lenguaje no ha hecho conciencia, no está conectado en la parte cognitiva para nombrarlo. Entonces el cuerpo lo va a mostrar, pero resulta que también pues ignoramos el cuerpo, ¿no? Nos hacemos como que no lo vemos, como que no vivimos ahí nada más, ¿no? Y como que no vivimos ahí. No lo habitamos. No, quién sabe dónde vivimos, pero en el cuerpo no.
¿Por qué? Porque no lo escuchamos, no lo habitamos exactamente. Oye, debería ser domicilio conocido. Claro, domicilio, pero por mí misma, Así conocido es. por mí, porque todo el mundo se da cuenta a veces. A mí me dicen, oye, ¿te duele la espalda? Yo siempre estoy rígida, no siempre, ¿no? Pero es como, yo sé que cargo aquí. Entonces, ya de manera consciente, ¿qué más puedo hacer para, pues, dejar de cargar? O si lo tengo que cargar, ¿cuánto tiempo? Porque a veces sí, a veces es verdad, el control hace que te salgan ciertas cosas. Volvemos al ejemplo de la respiración, tenemos que jalar aire. O sea, el control no es que esté mal. El control, lo que nos va a limitar es cuando se vuelve algo muy rígido, cuando ya nos somatiza el no tenerlo, ¿no? Que es lo que platicamos en Y ahí donde está, siento, sí, ¿no? y ahí está la señal. Ahí está la señal, Y saber, exactamente. darnos esa pausa y ese tiempo para escuchar esa señal. Ese segundo, ese minuto que alguien vino y preguntó, Claro, pudiese hacerlo yo misma. claro, O porque sea, además es visible. preguntarme. Y el que alguien viniera y te pregunte, pues ya responsabilízate otra vez de esa sensación y de dónde viene y a qué estás tratando de controlar con eso. Y para eso tenemos un ejercicio bien chiquito, básico, que a ustedes les puede llevar unos segundos, que lo pueden hacer en cualquier lugar, a lo mejor con ojitos cerrados si pueden y si no, no, que es el escaneo. ¿No? El escaneo del cuerpo de arriba a abajo, lentamente, despacito, para revisar y sentir, y si ustedes tienen el tiempo y el espacio de hacerlo solitas, solitos, o si están en el trabajo a lo mejor, pues en el baño, pero les va a llevar unos segundos de poder escanear, ¿no? Y darte cuenta, a ver, aquí me atoré, es el cuello, son los hombros, es el pecho, es la mandíbula, es el estómago, o la tráquea, o los brazos, los dedos, las manos, ¿no? Que también las manos pues cargan mucho, o es la parte de la pelvis, de la parte baja, las piernas, las rodillas, que es otra parte del cuerpo que termina cargando mucho nuestra rigidez, que tiene que ver con el control. Y hacer conciencia de lo que pasa, de lo que va pasando cuando le pones atención a eso. Así es. Cuando le pones atención a esas sensaciones, a lo que ¿Qué va estás pasando? sintiendo. ¿No? A veces sientes hormigueo, o a veces hasta cuesta trabajo contactar con ello, darte tiempo, Sí. ¿cierto? No es necesario estar como este escaneo rápido de un clic, sino permitir que también tu cuerpo se vaya ajustando a lo que está pasando. Claro, ¿No? y no sé si les ha pasado, si algunas de ustedes han tenido la experiencia de ir tomarse un masaje relajante, ¿no? Sí, pues se los recomiendo. Claro, porque además es una forma también de trabajar cuando ya el cuerpo ya somatizó mucho, ya está ahí. Lo podemos trabajar emocionalmente, pero también hay que trabajarlo físicamente. Sí. Cuando nos damos un masaje y ya tenemos una contractura fuerte, ni siquiera se nota, a veces ni duele. Y eso es porque hay grados muy altos de tensión. Empieza la masajista o tú empiezas a Lo hacerte que el llaman masaje nudos, ¿eres? antes del nudo. Antes del nudo, antes O de sea, un nudo encontrar el sería nudo, ajá. muchas veces está tan comprimido que no llegas al nudo todavía. Muchas veces estás en el masaje y lo sientes, o sea, no lo sientes, pero además cuando ya lo sientes es porque ya descomprimiste algunas capas. Es tanta la tensión que incluso el nudo queda debajo. Entonces, por eso un masaje, por ejemplo, contracturante, pues no se recomienda que en una sesión te descontracture. ¿Por qué? Porque son varias capas que se tienen que ir liberando. Y entonces, ¿por qué? Pues cuántas veces no hemos estado cargando control en la familia, con la pareja, con las hijas o hijos, en el nuestra trabajo. cotidianidad con cosas tan simples como lo que pasa en la casa, tu trabajo, La las comida, relaciones. Sí, la plática, lo que tomas, sí. etcétera. Y entonces son muchas capas que hay que ir desbloqueando también. Cuando lo dices así, me pongo a pensar que es un proceso, que es algo que de nuevo nos lleva a reflexionar que no ocurre una sola vez, y que es querer realmente aprender
y apropiarse de esa herramienta del darse cuenta en un nivel sensorial. Me doy este minuto una vez al día, tal vez empiezo cuando me acuerdo, o 2 veces al día, o ir cambiando un poquito más, o alargando los tiempos también puede ser. No, no tengo tiempo, bueno, unos segundos, y luego aumentarle a 1 minuto o más días a la semana, Claro, hasta que se vuelve un hábito, ¿no? sí, porque tenemos como la sensación de que el control nos da una seguridad o un piso firme del cual siempre vamos a estar, ¿no? Siempre vamos a tener. Y entonces, si eso no lo tengo, pues ¿con qué me quedo? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde voy a caminar? ¿O qué es lo que voy a hacer? No, yo tengo que controlarlo, yo tengo que saber. Me ha pasado, por ejemplo, con pacientes que cuando estamos explorando qué otras formas tenemos como para ir soltando ese control, pues bueno, tengo clase de yoga o voy a ir a meditar, pero tengo que agendarlo. No tengo que agendarlo porque si no está en mi agenda, pues ya no entró. Entonces, es también como darnos ese permiso, porque ¿qué podría pasar si dejas de anticiparlo todo? Que esa es nuestra cuarta pregunta. Sí. ¿Qué puede pasar si dejas de anticipar? Hay cosas que se tienen que anticipar, porque ahí es donde tenemos que aprender cómo a fluir. Hay cosas que sí, pero ¿qué puede pasar, Gaby, si dejamos de anticipar todo? Yo creo que vendría la espontaneidad. Ok. Probablemente vendría la flexibilidad, que también asusta, Mucho. porque es lo que dices tú, ¿no? Hay un piso que me sostenga y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a venir la novedad, lo novedoso, lo que no conozco, lo que no puedo controlar. Ahorita ya no tengo la sensación en mi mano, Ajá, ¿no? Y entonces y qué utilizo bien. mis 2 manos para platicar y me siento súper cómoda. Siempre me siento cómoda estando contigo, platicando. Gracias. Porque aprendo mucho y porque me gusta saber que nos acompañan y que probablemente en casa ustedes también se estén haciendo cuestionamientos de cómo viven el control, ¿no? Y que esta anticipación, pues sería como, es la manera que tenemos de prepararnos. Definitivamente hay una parte funcional. ¿Tú qué opinas en No, por eso? supuesto que hay una parte funcional y tampoco es como para que soltemos todo, nos volvamos unos Claro. anarquistas en la vida. La radicalidad. La radicalidad, que es una ilusión también, ¿no? Muy romántica. El control también busca evitar ese caos que ya conocimos en una experiencia anterior. Ya sabemos que somos un caos en tal o que pasó este huracán en mi vida y yo ya no quiero que eso me pase. Entonces voy a controlar mis citas, voy a controlar mis relaciones personales, voy a controlar, quiero una pareja, pero tiene que ser así, 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 asado. Entonces tratar de controlarlo no es que esté mal, es qué tanto me está impidiendo la forma que yo controlo, qué tanto me está impidiendo algo que tú dijiste muy hermoso, que es la novedad. Gracias. La novedad y la espontaneidad. Sí. Los niños y las niñas, por su propia naturaleza, lo resuelven con espontaneidad. Sí. Lo resuelven, ellos resuelven conflictos, bueno, se cae el mundo y ellos lo resuelven. Incluso cosas muy duras que les pasan en la vida, lo resuelven. Sí. Como adultas y adultos, se supone que ya esta herramienta la mejoramos y la adaptamos. Se supone que nuestro proceso de desarrollo, todas nuestras herramientas de la infancia las vamos a mejorar, pero muchas de las veces lo que hacemos es bloquearlas. Y ya no nos sirve como herramienta. Entonces ya no soy espontánea para ver qué más pasa y para ver si lo que pasa lo explore como me gustó, no me gustó, lo podría repetir, pero no siempre, ¿no? O sí me gustó, pero no siempre. Entonces, esta parte es lo que hace que tú te responsabilices de tu experiencia para que tú sepas que controlar te puede ayudar, pero también te puede bloquear una experiencia muy novedosa, y es una experiencia que sea totalmente espontánea en el sentido de nutritiva, porque incluso las cosas que nos salen mal son muy nutritivas. Sí, totalmente. Fíjate, ahorita que sigo reflexionando con esta parte de la anticipación, lo llevo a esta cuestión también situacional otra vez, ¿no? Habrá entornos, habrá situaciones en las que anticipar pues sea súper funcional, te salve la vida, te ayude a tener la vida más llevadera, la organización, en fin. Pero hay otras situaciones en las que, por ejemplo, jugar.
No hay acto más, desde mi perspectiva, ¿no? Los niños tienen 3 necesidades: moverse, hablar y jugar. Ujú. Entonces ahí está la espontaneidad. Por eso cuando algo no les gusta te lo van a decir, ¿no? Y es un público difícil, es difícil Claro, el sí, público. sí, Incondicional, pero de sí. repente sí, cuando algo no gusta, se dice, ¿no? Y esta parte lúdica, permitirte ser espontáneo, también tiene que ver con jugar, con ser un poquito niños para poder disfrutar de ciertas cosas que nos traiga la vida. Sí, pasamos la vida tan rápido que no nos damos cuenta Ujú. de el árbol que estaba enfrente, de la compañía que tenemos al lado, Sí, de la pareja con la que estamos conviviendo, de las hijas o hijos que están creciendo. Entonces, el ejercicio en esta pregunta sería, ¿y si no controlo, entonces qué? ujú. ¿No? Además de que se me cae el caminito que ya tracé, que ya pavimenté, etcétera, ¿qué? Y si no controlo qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar si no llevo todas las cosas en la pañalera de mi nené y pues va a querer algo? ¿Cómo lo voy a solucionar? Oye, había un ¿No? programa cuando, bueno, a lo mejor los que son de mi edad me van a entender, había un programa que se llamaba MacGyver, que era un individuo que hacía hasta una cámara fotográfica con un clip y con un clavito y lo que fuere, ¿no? En mi caso, mi mamá siempre escuché que me decía, es que eres muy distraída. Y ese era como El estigma. el estigma: Gaby, es que eres muy distraída, qué barbaridad. Al cabo de los años me di cuenta que no era yo distraída, era muy creativa. De repente desde siempre yo me siento y mi mente está ahí, si le pongo esto y si le pongo aquello y si aquí el color le cambio y si como fuera, y mi mente me lleva a un mundo que empiezo a ponerle cosas y demás. Y eso ha sido lo que me ha ayudado, por ejemplo, en este caso. Si no controlo, entonces soy creativa, en Claro, mi caso, claro. porque Pero ya porque lo aprendí. resignificaste, si Sí, no contestarías soy distraída, sí, ¿no? a veces sí eres. O Pues sea, y sí. esa parte ya no me peleo con ella, porque es también ver las polaridades de distraída, atenta, ¿no? Ujú. Sí, sí soy distraída a veces y lo necesito para crear. Porque si no, no pudiese, estaría yo pendiente de otras cosas que tampoco digo que esté mal, sino reconozco esa parte, ¿no? Soy distraída, sí, sí, sí lo soy a veces y está bien para mí, ya no me peleo con eso, no me define. A Claro. veces soy distraída y muchas veces no, pero esa distracción me hizo también abrazar mi creatividad. Y la creatividad es espontánea y requiere de cierta novedad, porque no hay nada, no se daban las cosas por sentado. Creo que de ahí practico la carpintería y tú, por ejemplo, Ujú, con las palabras, y la creatividad ujú. está presente en todo. En todo. Hasta en tu forma de caminar eres creativo, ¿no? Ujú. Entonces, ser consciente también de cuáles son esas novedades que podemos dejar entrar si dejamos de controlar. Claro, ¿Cómo porque ves? si no controlo, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Ustedes contesten y nos ponen en los comentarios qué va a pasar si dejan de controlar. ¿En qué momentos sí pueden soltar? ¿Y qué momentos definitivamente es un no negociable? Porque sí o Ejemplo. sí lo tengo que Ujú. controlar, ¿no? Sí o sí. Y aún así debería de haber excepciones, ¿verdad? Yo Sí, creo. sí, sí, yo creo. Ok. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿tu necesidad de control te ayuda o te limita? ¿No? Ujú. Porque obviamente las que somos controladoras o lo hemos sido, contestaríamos siempre, me ayuda, por supuesto. Claro. Hay una estructura, tengo que, ¿no? Pero ¿te limita también? Sí, te limita precisamente porque hay esta rigidez, no te deja ver a lo mejor los posibles escenarios que puedan surgir, ¿no? Por estar atenta a ese control, pierdes de vista a lo mejor todas las posibilidades que hay a tu alrededor. Y, oh, Gaby, lo opuesto, este control te marca a fuerza las miles de posibilidades que hay y entonces no te deja tomar una. Porque a mí me ha pasado que cuando quiero controlar todo, estoy, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? No, mejor esto. Y el tercer, el cuarto camino sería así. Entonces hay un abanico de posibilidades Ujú. porque quiero controlarlas todas para ver cuál de todas sería
como la mejor opción, como la más, con menos riesgo, con más ganancia, y entonces me limita en la toma de decisiones espontánea. Entonces ya mi ser interno ya no me va a llevar por una corazonada, por algo que me late, por una intuición. Tu sabiduría organísmica. ¿Qué es una sabiduría organísmica? Por supuesto, el cuerpo también sabe. Entonces la mente está, no, y eso también es una necesidad de control, y no controlar nada más esta experiencia, sino todas las experiencias alrededor que puedan surgir. Oye, Ere, a mí me está pasando algo ahorita que tiene que ver con esta pregunta y con el control, que yo aprendí a nadar, pero aprendí a nadar como Dios me dio a entender. Okay. O sea, si tú flotas y te salvas. Yo floto y, exacto. Pero entonces estoy aprendiendo la técnica de nadar. Pero he estado descubriendo tantas cosas con ese ejercicio porque yo quiero controlar mi cuerpo y descubro que nanáis de Paraguay, ¿no? O sea, es como que mi mente está pensando, a ver, tienes que mover las piernas y los brazos, estoy en la parte racional y bueno, empecé a fluir y dije, no, algo está pasando, no termino como de sentirme cómoda con esto y luchando con controlar mis movimientos para poder tener la técnica, porque mi coach está, mira, viendo si lo hago bien o no lo hago bien. Pero bueno, él me da una propuesta que me parece que lo podemos llevar al plano emocional. Esta parte de empezar por lo más sencillo, ¿no? Entonces me dice, agarra una tabla y vamos a hacer este movimiento, ¿ya? Y este otro movimiento, y ahí nos vamos. Hasta que de repente mi cuerpo, mi mente se integra en esto, ¿no? Porque no lo tenía integrado. O sea, yo tenía mi atención en el pataleo o en el braceo y olvidaba patalear, ¿no? Y entonces desaprender, wow, esta parte de desaprender lo que ya está ahí, de lo que he hecho durante tantos años, y no le he metido la respiración, porque aparte tienes que hacer un movimiento. Cuando haces esto, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo con el cuello. Y entonces también tengo una cuestión de que no me gusta que me entre agua por la nariz. Y me pongo la cosita esta de aquí para que no me entre el agua. Entonces, me están pasando muchas cosas, mi querida Ere, pero estoy aprendiendo de eso. Pero es que algo acabas de decir, desaprender. Sí. O sea, cuando uno ya tiene el control de algo y ya está automatizado, entonces también es como, ¿para qué quiero desaprenderlo? A lo mejor quiero para aprender otra cosa, para mejorar en eso que estoy haciendo, o simple y sencillamente porque ya no me sirve, ya mi experiencia fue obsoleta, ¿no? Sí. Pero entonces hay que desinstalar ese programa. Ay, eso es dificilísimo. Sí, porque ojalá fuera como el del cel, ¿no? Que le das ahí un botón y ya. Desinstalas el programa para volver a instalar algo nuevo. Sí. Entonces, obviamente tienes que soltar el control de lo que ya sabías para poder integrar movimientos nuevos que son diferentes de diferentes partes del cuerpo, que además tienen que estar enlazados con la respiración, que tienen que estar sincronizados y que además te tienen que mantener viva, ¿no? A flote. Sí, y te lo estoy diciendo y cuando se los platico ahorita sí sientes mi emoción porque es novedoso. O sea, puede darme miedo y decir, no, ya, eso no va conmigo. Cansancio. Ya. Pues es mucho, ¿no? Pero eso me tiene así como que, ay, a ver, en mi próxima clase que voy a desaprender. ¿No les ha pasado que de repente es como de, ya a esta edad, ya, ¿para qué? ¿No? Es como de, no, yo ya tengo todo estructurado. Yo no quiero decir eso. No, pero es muy común, es una frase muy común de no. Y no nada más lo dicen las personas que ya tenemos pues varias décadas, sino con gente joven. Es como, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a aprender de nuevo? Si ya así como salga, porque ya hay una estructura y hay un control. Entonces, soltar el control implica muchas cosas. Implica sentirme vulnerable, sentirme una aprendiz, que apenas estoy aprendiendo algo. A lo mejor yo ya era una experta en tal cosa. En mi fantasía. Yo ya estoy en era Michael Phelps, ¿no? Claro, cuando estamos en el trabajo o algo, ¿no? Yo ya lo hago perfecto y llega un programa nuevo que hay que trabajar de cero. Me pasó una vez en una conferencia que escuchaba yo a unas juezas
Y ellos comentaban, nosotros como jueces, y les pasa a los médicos y en muchas profesiones pasa lo mismo, ¿no? Esta parte de la actualización. Queda obsoleta la ley, y hay una reforma de ley y hay que volver a estudiar todo. Pues nosotras el programa. Por supuesto, es volver a hacerlo todo y es volver a confiar, pero para confiar hay que soltar el control. Ay, la palabra clave, Ahí la está, confianza. la confianza. Versus Exacto. la desconfianza. ¿Qué Exacto. Me pasaría? limita o me ayuda, ¿no? Ese es un buen ejercicio porque les invitamos, por ejemplo, a hacer una lista breve que tenga 2 columnas. Me ayuda este control en esto y en qué me limita, para empezar a hacer como un ejercicio de conciencia, ¿no? Y acuérdense de irse a las situaciones. Sí, ¿no? sobre todo las que de verdad les está haciendo ruido, porque si ustedes tienen un mecanismo de control bien funcional, que ustedes ya Exacto. saben que a las 5:30 se tienen que levantar, hay que hacer lunch, y tienen ese control para que a las 7:15 la niña, el niño esté en la escuela, pues no muevan ese programa, Exacto. no muevan ese proceso. Es lo que genera conflicto, dirías. Exactamente, pero si hay alguno que ustedes ven, por ejemplo, que quieren tener una pareja, ¿no? Quieren salir con alguien, quieren darse esa experiencia, pero resulta que, pues, han tenido parejas similares, que a lo mejor ya no quieren salir de casa, entonces están viendo que no están logrando el objetivo que quieran por estos pensamientos que controlan y este control que te limita. Ahí sí, vayan al ejercicio que les propone Gaby y hagan su lista. ¿Me limita o me ayuda? ¿Qué parte es lo que más me puede servir para identificar y sobre todo traerlo a la parte corporal? ¿En qué parte corporal me está limitando, ¿no? O social o etcétera. ¿Qué parte de ti se siente insegura cuando no tienes certezas? Claro, ya hablábamos hace ratito de la inseguridad. No tengo la certeza de que esta cosa va a pasar. Es ¿no? que lo relaciono con la necesidad de seguridad. Claro. La seguridad y también con la necesidad de poder solucionar, tener todas las herramientas a la mano para solucionar cualquier experiencia que vaya a suceder en la vida. Sí, claro. ¿No? O sea, me tengo que andar cargando toda mi caja de herramientas por si la ocupo ahorita que tome el transporte público, o a rato que vaya a tal entrevista, o a rato que vaya a una reunión, o a rato cuando vaya por mi hijo a la escuela. O sea, en el momento en que lo ocupe, ahí debe de estar la herramienta. Pero es que fíjate, yo creo que hubo una historia o hay historias que tienen que ver con esta sensación de inseguridad que ahí estuvo. Entonces, claro. Esta sensación de no tener una certeza es la que nos hace tener estas conductas rígidas de cargar, por ejemplo, tantas cosas en la bolsa. O sea, ¿a ustedes les ha pasado que Total. cuando te das cuenta, mientras más grande la bolsa, Sí. más cosas le metes, ¿no? Mientras, o sea, y te las arreglas. Y de repente si le dices a alguien, a ver, muéstrame qué tiene tu bolsa, a lo mejor saquemos hasta, no sé, el molcajete o no sé, ¿no? Tantas cosas que metemos y es lo que carga literalmente nuestra alma, nuestro cuerpo. ¿Y qué parte me siento insegura cuando no tengo esa certeza? Pues obviamente hay un juicio, volvemos al juicio. Yo, por ejemplo, ando cargando mi libro a todos lados, y una libreta porque pues escribo y tengo que tener una libreta, y la pluma porque pues si voy a ocupar la libreta y una pluma, y así, ¿no? Un montón de cosas, pero si llego a un lugar y puedo pasar días sin leer porque no me dio tiempo, pero cargando el libro. Ya. Pero el día que no lleve el libro y tuve 20 minutos libres, me voy a estar juzgando porque debí haber traído el libro. ¿No? Sí. Es un ejemplo que les doy que me pasa muy seguido y que también trato como de decir, a ver, bueno, no va a pasar nada, pues total. Pero que en esta experiencia, pues a lo mejor más allá de que me duela el hombro o la espalda de estar cargando, a lo mejor no va a pasar a mayores, no va a tener una consecuencia a lo mejor en mí, sí o sí, a lo mejor a rato voy a traer dolor de espalda, pero no va a ser como que tan grave. Pero hay otros momentos en la vida donde te estamos controlando tanto que se vuelve ya totalmente rígida nuestra forma de responder y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Te dejas sola. Y te dejas sola.
Y Hay te mucha deja soledad en también eso. sin las herramientas de poder solucionarlo de manera espontánea. Porque crees que solo tú lo vas a hacer bien. Exacto, exacto. Mi mamá, que le mando un besito donde quiera que esté en otra realidad, le calentaba el café a mi papá a una temperatura que nadie más puede hacerlo. Entonces, Pero ¿cómo le hacía? O sea, tomaba el termómetro, pues no ¿cómo? lo sé, pero esa era la historia en la casa, ¿no? Entonces es un calor fuerte, pero soportable para tomarlo. Y después de que ella se fue, durante mucho tiempo fue como de, ay, el café le falta, al café le sobra, ¿no? Y al café, hasta que pues él se reguló y se empezó a calentar su Su café propio o ya café. no lo dice, Pero qué ¿no? curioso que ella supiera la temperatura perfecta de él. De él, claro. O sea, Pero dime, era me hago una... responsable de tu Claro, temperatura del como les café. enseñaron mucho a las mujeres, nos enseñaron que éramos responsables de ellos. Entonces también en este sentido, pues ella se fue, ya trascendió a mi mamá y él se tuvo que adaptar en el sentido de que pues ya no está y están mis hijas y pues como pueden, no sé, puedes sobreesforzarte para poder controlar lo que controlaba alguien más. También puedes hacerlo, porque muchas veces nos pasa, me voy a sobreesforzar, pues entonces porque me dejaron esta batuta, ¿no? Esto que me toca a mí ahora, Ujú, o no, ujú. y la persona se tendrá que acomodar, se tendrá que adaptar, tendrá que buscar también esa novedad, Ajustarse. ajustarse. Entonces, muchas veces estos mecanismos de control son tan cotidianos, son tan chiquitos, que tú dices, ay, pues qué, no pasa nada, pues lo vuelvo a calentar. Pero cuando se vuelve una cotidianidad o se van juntando con muchos otros que tenemos en el día a día, entonces ya se vuelven algo patológico, algo que te puede estar llevando a una situación física, mental o corporal, pues ya seria. Sí, claro, es que las certezas, como bien dices, pues dan esa seguridad con cosas tan simples como uso el mismo vaso, me siento en el mismo lugar de la mesa, eh, hago muchas cosas de la misma forma. Ya no es ni tan consciente de cómo lo hago, porque ya es hasta mecánico, ¿no? Hay esa rigidez. Y bueno, esto que estás platicando es sumamente interesante, sobre todo en la parte relacional. Sí, claro, relacional. Porque además estos mecanismos de control, tú dices, bueno, me puede afectar a mí, ¿no? Ya somaticé, ya mi cuerpo me está diciendo cosas, ya tengo gastritis, no sé, las manifestaciones físicas. Pero ¿qué pasa cuando este control al que temo desestructurar, Ujú. porque no quiero ver una emoción, me afecta la parte relacional con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, en el trabajo, por ejemplo? Porque ya entonces está cuarteando una dinámica que tiene que fluir, en donde a veces puede ser, si tú eres el jefe, la jefa, pues puedes tener cierto control de tu equipo, pero ¿y si no? ¿No? O, Fíjate que en la escuela nosotros hacíamos un ejercicio muy salomónico, porque siempre cada una de nosotras tenía que ser la responsable de algún evento. Durante todo el ciclo escolar hay muchos eventos y cada una de nosotras es la responsable de cada uno de ellos. Cuando te toca a ti, tú tienes el control. Tú vas a decir cuándo, cómo, dónde y en qué momento en esa situación va a ocurrir el evento, ¿no? ok. Y todas las demás teníamos que vivir este proceso de soltar Y que y salga hacer como... y que salga porque es la idea de alguien y estamos para apoyar a la persona, ¿no? Ujú. Aquí estamos hablando de la parte relacional y del control también. Pero había cosas y pasaban muchas cosas que de repente entra esta parte de, pero ¿cómo vas a hacer esto? No va a pasar esto y va a pasar aquello y lo ves venir. ¿Qué pasa cuando lo ves venir? Claro. En la edad de la que tengo hay cosas que de repente veo con mis hijos también, que dices, pues no es querer controlar, o sí hay un poco de Hay una eso, pero hay que saber experiencia. cuándo soltar. ¿No? Y ser Claro. espectador y asegurarte que la otra persona sepa que cuenta contigo y que ahí estás para esa persona, pero pues no hay manera de evitarle la experiencia, no hay manera de que las cosas no sucedan, Ujú. de que las cosas se salgan de control, de que las cosas no pasen como creemos que deben de pasar. Y a veces en la espontaneidad es donde
sacamos cosas muy nutritivas, ¿no? Claro, porque además la necesidad también de seguridad está relacionada con la necesidad de reconocimiento, ¿no? De que no nada más no me juzguen, sino de que además me reconozcan que yo soy la hija, soy la maestra, soy la directora. O sea, hay un papel social, familiar, emocional, ¿no? Y en ese reconocimiento también una protección de pertenencia, en donde yo pertenezco en este ámbito, en este espacio, en este entorno, y entonces ahí me reconocen. Entonces, tratar de controlarlo todo implica que yo pueda creer que puedo sostener durante mucho tiempo o el mayor tiempo posible este reconocimiento social, esta apertura en el entorno en donde yo soy partícipe. Por supuesto, pero la pertenencia es una necesidad básica, es una necesidad de todo ser humano, pero no siempre se da y no siempre tenemos la posibilidad o el control de realmente incitarla en nuestro entorno. Hacemos muchas cosas con tal de tener esta pertenencia. Entonces el control es una forma de creer que vamos a tener esa seguridad. Y en realidad no es así, porque como bien lo dices, todo puede salirse de control. Entonces, si muchas cosas. Claro, se sale de control, ¿qué parte de mí teme que que lo que se salga de control, qué va a pasar y qué parte de mí es la que creo yo, porque además es una creencia, creo yo que va a estar vulnerable, va a estar a la expectativa, va a estar sola, ¿no? Me van a dejar sola en esta experiencia cuando yo lo que quiero es sentirme partícipe del entorno. Sí, no sentirte expuesta, no sentirte vulnerable. Entonces sería como practicar esta frase que dices, preguntarnos, ¿no? Preguntarse ustedes en casa con esta frase sencilla, ¿no? Que es la parte de mí que teme. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería claro. para ustedes la parte de ustedes que teme perder el control? ¿Qué parte mía? ¿No? Tal vez la parte la que idea necesita... de que soy la hija perfecta, sí. La esposa perfecta, la madre perfecta, ¿no? La trabajadora o jefa o empresaria o docente perfecta, la que siempre está bien reconocida. Ay, no, es que, no, la maestra. La madre perfecta, por ejemplo, ¿qué es esta parte de la madre perfecta que necesitaría para sentirse más tranquila? Fíjate que ese es un tema bien interesante. Hace poquito una colega nuestra me pidió que trabajara un tema para las mamás de la empresa para donde ella trabaja. Un saludo, Yane, gracias por la invitación, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué necesita la mujer para no sentirse la madre perfecta? Y yo lo dices y pesa. y pesa, porque sí. Pesa muchísimo, hay mucha expectativa sobre el rol de madre, muchísima. Ahí tenemos estereotipos, sobre todo en México, en Latinoamérica, bien marcados, como abnegada, buena, decente, que no sé qué significa eso, no pero bueno, peleonera. Claro. Y estos estereotipos que tienen su peso en común y que en conjunto se vuelven toda una lápida, hacen que nosotros nos estemos cuestionando todo el tiempo si soy la madre perfecta, ¿no? Todo el tiempo si lo que hice estuvo bien, si algo que hice mal, pude haberlo evitado, ¿no? Y queriendo siempre tener el control. Cuando somos estas mamás presentes y conscientes, yo creo que todavía hay un peso más, porque en algún momento a lo mejor la maternidad se vuelve un poco inconsciente cuando la cotidianidad te rebasa o cuando eres muy joven o en ciertas circunstancias es como que un poco más inconsciente, pero cuando eres consciente ya tienes la vida de tu hija o tu hijo en las tuyas y sabes que para empezar tiene que sobrevivir y luego tiene que ser feliz y luego tiene que estar sano y luego tiene que estar bien alimentado y que no coma ahorita tanta chatarra y se empiezan a dar una lista interminable de deberías de, ¿no? Que a los ojos de todas las demás personas son muy evidentes. Claro que hay un peso sobre esta figura de la madre, ¿no? O sea, lo que necesitaría entonces es validación.
La validación creo que la necesitamos todas las personas, pero una validación que venga también de manera interna, ¿no? Del reconocimiento de lo que sí estoy haciendo, de en qué parte sí me estoy esforzando, lo hago y lo hago bien, porque además es bien difícil, Gaby, bien Sí, difícil claro. decirme o decirle a los demás, yo lo que hago, lo hago bien. Me pasó hace poco, tuve que de rechazar una participación porque me la pidieron al 2 para las 3 y era como de, ¿saben qué? Agradezco que me contemplen porque si es cierto, pueden pedírselo a quien sea, Me lo pero pidieron a mí. me lo pidieron a mí, lo agradezco, lo veo, lo reconozco, pero también veo, reconozco y puedo decirlo ahora, antes no, que lo que yo hago lo hago bien. Entonces no lo Salud puedo por hacer, eso. salud. Lo que yo hago lo hago muy bien, así Muy que no lo bien. puedo hacer al 2 para las 3 para que salga como a mí me gusta. Y ahí hay un control, Sí. ¿verdad? Ahí hay un control. Para que salga como me gusta, no puedo hacerlo así. Ahora, ¿en qué momento puedo soltar el control? Cuando no quiero, no me interesa tanto que salga más o menos bien, Ujú. ¿no? Que me va a salir bien porque hay una experiencia, sí, pero a lo mejor no tanto, entonces puedo soltar ese control. O cuando yo ya sé perfectamente lo que tengo que hacer y sé que con media hora me sale. Ahí sí, también puedo soltar un poco el control. Sí. Por ejemplo, yo te escucho a ti y te siento y te escucho cimentada. A mí en lo personal, de vez en vez, sí necesito que me lo digan y lo pido. O sea, sí de repente, o con mi esposo, con mis hijos, esta es la parte en la que me dicen, qué linda mamá, qué bien lo hiciste, ¿no? Ajá, Qué claro. padre que hiciste eso por nosotros. Sí quiero oírlo, sí me ayuda. Y aunque sé que es algo que de alguna manera controlo, ¿no? Pues me quedo con que lo pedí porque sé que lo necesito y que muchas veces en mi vida me quedé con las ganas de eso. Y recuerdo la voz de mi papá muy como si la tuviera yo aquí, ¿no? Siempre fui una niña bien portada y de buenas calificaciones. Y no daba yo problema hacer, es decir, ni quejas ni nada. Y entonces, con mi papá siempre hacía comparaciones y eso era doloroso para nosotros como familia. Y de repente un día se me ocurrió decirle, oye, pa, ¿por qué a mí nunca me dices bien? Y me dijo, ¿lo necesitas? Pero si tú siempre sales bien, ¿no? En todo lo haces bien. No pensé que lo necesitaras, me dijo. Y le dije, sí, sí lo necesito. Sí me vendría bien unas palabras de aliento, de reconocimiento, ¿no? Era yo mucho más joven en ese entonces, pero recuerdo a mi papá preguntándome eso. Qué raro, ¿no? Si tú todo lo haces bien. Exacto. Sí, porque todo mundo necesita ese reconocimiento, pero volvemos a la idea de controlar y fluir. O sea, necesito el reconocimiento, pero en algún momento tengo que dármelo a mí misma, Claro, ¿no? sí. Y es una fortaleza tuya o una fortaleza de quien nos ve pedirlo. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que lo necesitas y que Es una es forma una de mostrar, dicotomía. mi vulnerabilidad Claro, también, pero es una Eren. dicotomía porque tú pides que te lo den, pero porque sabes que lo necesitas y eso es una fortaleza, Estoy consciente de eso. ¿no? Y Gracias, muchas veces, gracias. de nada, pero muchas veces no lo pedimos porque queremos ocultar nuestra vulnerabilidad porque pensamos que es una debilidad. Que lo adivinen. Claro y me pasó mucho. Ah, Tú me escuchaste y me dices, me dijiste, oye, te veo cimentada, también te lo agradezco, pero es algo que he venido construyendo porque obviamente en épocas anteriores no era así, era eso de que no, pues que lo adivinen. ¿Por qué? Porque no quiero mostrar esa no es vulnerabilidad. posible que no se les ocurra. ¿Cómo es posible? Y pasa mucho en la maternidad, porque hay mucho esfuerzo, hay mucha dedicación con nuestras hijas o hijos, muchas cosas que damos y que obviamente no vamos a recibir a cambio porque es parte de nuestra maternar o paternar en el caso de los papás. Pero claro que se siente bonito. En mi etapa ahorita con mi nene de 6, no lo necesito porque él me lo da. O sea, en todo momento está mamita, qué hermosa, aquí, gracias. Es una parte de su etapa. Sí. Cuando son adolescentes jóvenes, como que hay un alejamiento un poquito y entonces a lo mejor ya no lo dicen tanto. Qué bueno que se los pides, Ujú. porque no es porque
no lo sepan o no, es parte también de un proceso de desarrollo de ellos, de irse desprendiendo un poco de la figura familiar, ¿no? Y también es importante que nosotros entendamos y vemos cuál es la etapa en la que estoy, qué es lo que necesito hoy y qué parte de mi control freak no estamos, no me deja esta novedad nueva, ¿verdad? Sí, sí. Ok, y bueno, gracias. ¿Cómo sería confiar sin sentir que pierdes poder? Pues claro, control y poder también van de la mano, ¿no? Porque el que controla cree o sabe, siente que tiene el poder. ¿Cómo confiar? ¿Cómo sería confiar? Yo no creo que haya otra forma para confiar que volver a confiar. Aunque haya yo sido defraudada, pues es practicar de nuevo la parte de la confianza, que puede resultar amenazante, que puede resultar difícil, pues por supuesto que sí. Y desde la Gestalt no manejamos esta parte de confiar como una resignación, sino es estar presente sin endurecerte frente a la incertidumbre. Claro. Ser flexible, hacer conciencia, ¿no? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué sí me funciona? ¿Qué no me funciona? Esas pautas de las que siempre les hablamos, esos breves momentos en los que nos detenemos a cuestionarnos, a ser mentes curiosas, ¿no? Y darnos cuenta de cómo vivimos nuestras experiencias. Y sobre todo que el soltar el poder no significa que sueltes la responsabilidad, ¿verdad? Porque significa que este poder lo vas a vivir de una manera diferente, ¿no? Muy diferente. A lo mejor confiar significa confiar, nada más, como dices tú, no hay otra forma. La no raíz hay es otra tener forma. fe. No nada más tener Con fe, fe. sino que también tu experiencia anterior te dé herramientas para confiar de manera distinta, no igual a la forma anterior. Yo te confieso, Ere, que hay cosas en las que me es más fácil confiar que en otras. ¿Cómo en cuáles? Hoy en día, lo que estamos viviendo, me cuesta mucho trabajo confiar en la seguridad o en mi percepción de seguridad, sobre todo en la calle. Uh-huh. O por experiencias pasadas, traumáticas. Claro. Entonces tengo una memoria de trauma en relación con agresión y me cuesta mucho, no me siento segura, entonces me veo en la necesidad de querer controlar y de tener el poder en muchas cosas. Cuando estoy, por ejemplo, en la calle, ¿no? El otro día nos sucedió. Nosotras tenemos un equipo y estábamos platicando en la calle, pero la fantasía de me va a pasar algo y tiene que ver con la crisis y el trauma, ¿no? Y entonces las personas están caminando a lo mejor en la calle, pero yo estoy alerta. Estoy pensando, estoy a la defensiva, pudiésemos decir, ¿no? Me hago consciente, me doy cuenta, no creo ahora llevarlo a esta parte de ser demasiado rígida, salir corriendo y, ¿no? Pero sí me doy cuenta de eso. Pero entonces es funcional. ¿Por qué? Porque tuviste un episodio, tienes una experiencia real, no es una fantasía, sí sucedió. Sí. Entonces el control en este tipo de situaciones es totalmente funcional. ¿Por qué? Porque ya te enseño que tienes que tener ciertas actitudes en la calle, en el espacio público, que tienen que ser más conscientes. Y me pasó una vez con otra amiga en un estacionamiento que nos estacionamos, íbamos a un café, llegamos juntas, nos estacionamos y nos ponemos a platicar en el estacionamiento. Y entonces se acerca un señor y nos dice, ya llevan más de 7 minutos aquí. Y nosotras dos ¿Cómo? así. O sea, les estaba tomando el tiempo. Dice, ¿y ustedes? ¿Y cómo tomaron ustedes ese comentario? Ustedes son muy vulnerables. Y además ¿les mi amiga, estaba cuidando? Pues mi amiga llevaba unos tacones así, gigantes, y le dice a ella, con esos tacones no podrías ni correr. Wow. Entonces, ¿cómo lo tomas? Pues fue bastante impresionante porque hay esta línea muy ambigua entre nos iban a hacer daño o de verdad nos está cuidando, ¿no? Hasta ahí pasó la experiencia, nos fuimos y todo,
pero sí fue como algo de darnos cuenta. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una realidad social que no Sí. puedes dejar de ver. Ujú. Entonces también hay acciones que tienes que hacer para no controlar lo que te pasa, porque si te va a pasar algo, pues a lo mejor va a estar fuera de tu control, pero Sí, sí para poder no ser tan vulnerable. sí, somatiza. Yo sí tengo la sensación de somatizar un poco. No entro en pánico, lo he trabajado también mucho, Ujú, porque esta memoria corporal, o sea, la mente no distingue entre lo real y lo que está ujú. sucediendo, y si hay una pequeña Que cosa, te que un regula, detonador, ajá, ya sea un olor, un ruido. algo que veo, algo exacto, de nuevo mi sistema entra en alerta. Entonces, volvemos a esta misma propuesta, estos segundos de, ok, respiro, inhalo, Regreso aquí, regreso aquí, la es experiencia no es la misma. exacto, yo no soy la misma, a ver, estoy como viendo el entorno y es con lo que me quedo, ¿no? Y así Sí, es como lo vivo ahora, en esas situaciones claro. o parecidas, ¿no? Sí, por eso la idea es poder, sí, entender que la situación a lo mejor es distinta, es diferente, regresar al aquí y a la ahora, pero también que la situación previa que te llevó a quererlo controlar todo, que si es una memoria real que queda de manera corporal, te lleva a tener herramientas nuevas, estrategias nuevas. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Esa es como la idea, poder fluir entre el control y lo que vas a dejar pasar para poder tener experiencias nuevas, y efectivamente podemos hacer cosas desde este control de, a ver, me cuido, reviso, ¿no? Si nos vamos a ver en un café, ¿para qué me quedo media hora en el estacionamiento? O sea, hacer ciertas cosas a partir de la realidad social o de la experiencia previa, pero también en el fluir de justo en el aquí y en el ahora. No es lo mismo que me pasó anteriormente. No Sí, es la misma persona que estoy no, conociendo, por ejemplo, en el caso de las relaciones personales, ¿no? sí. No es la misma, no es ni siquiera la misma situación que me está sucediendo. Y entonces desde ahí poder, pues, plantearnos un proceso que respire, como lo decíamos hace rato, donde puedo jalar, controlar, sostener, y irremediablemente tengo que soltar. Porque si no suelto, igual me ahogo. Soltar, Sí. Y soltar. el cuerpo, esa señal que me envía, le doy voz. O sea, ya tiene un volumen en mi mente que es a ver qué está pasando y me ayuda a esta parte que es darme esos instantes. Y hoy les quiero proponer, propongámosle a nuestra audiencia que practiquen una respiración lenta mientras repiten internamente. Puedo no saber todo y aún así estar presente. Así es. Para poder tomar qué es lo que me trae la experiencia de nuevo, de novedoso, ¿no? Desde una mirada muy creativa, muy curiosa en cuanto a qué me está ofreciendo esta nueva experiencia. Porque todos los días hay nuevas experiencias. O sea, no es real que, ay, qué vida tan aburrida. Todos los días hay nuevas experiencias si tenemos la mirada curiosa, Sí, ¿verdad? sí. Me gusta mucho esta frase, Ere, porque las palabras, siempre lo he platicado en otros pod, tienen mucho poder y son muy importantes. De repente nos ayudan a darnos conciencia y aprender también. Y esta frase que dice, puedo no saber todo y aún así estar presente, es decírnoslas para saber a qué nos saben cuando la digo. Puedo no saber todo, órale. ¿Cómo lo recibo? ¿Hay resistencia? ¿Lo dejo entrar? Digo, no, no, yo no puedo dejar de saberlo todo. Puedo no saberlo todo y estar presente. Y sin embargo Y la está vida pasando. continúa.
Y la vida continúa y además continúa con sus sorpresas, con sus momentos estables, continúa con, me podrán decir, porque ahorita estoy recordando una situación en terapia, en consulta, que me decían, sí, me decía una paciente, sí continúa, pero continúa por todo lo que yo hago, ¿no? En este sentido del control. Yo hago que continúe, es verdad, cuando tenemos el sentido de controlarlo todo, tenemos la percepción de que está así por todo lo que hago. Y es un esfuerzo. Sí. ¿Qué va a pasar si dejo de hacer? Por supuesto que va a pasar muchas cosas. Lo que estás viviendo ahorita desde el control no va a ser si dejas el control, ¿no? Ujú. Porque Si te da la ella oportunidad. me decía, claro, todo se sostiene, pero porque yo lo hago. Y sí es cierto, es verdad. Entonces, ¿qué va a pasar si no lo haces? ¿Qué es lo que se cae, lo que se va a destruir, lo que se va a tirar? ¿Qué es lo que va a suceder? Y lo que tú piensas que va a suceder, que realmente sí va a suceder. Porque una cosa es lo que uno piensa y otra Claro, cosa es la lo que te realidad, lo que imaginas, te imaginas. las Exacto. expectativas o la La fantasía o el fantasía. posible escenario. No, aquí nadie come si no estoy yo. Me decían hace rato, es que si yo no estoy, nadie come. ¿Cómo es posible? Qué Ya son fuerte. Si adultos. no estoy yo, nadie O sea, come. y yo se va, o sea, es muy válido porque lo vive así, Sí, ¿no? esa es la O cuestión. sea, lo vive así y es válido y nadie puede decir que no es una verdad. ¿Qué va a pasar si no estás o si llegas y no haces? ¿Qué necesidad hay ahí? La necesidad de ayuda. ¿La necesidad de quién? Porque a lo mejor tú dices, no, yo ni voy a hacer nada de comer. ¿Se van a morir entonces? ¿Dejarán de comer? Ah, no, no, pero me lo van a reclamar y no quiero estarles escuchando. Ah, entonces por evitar un conflicto, Ya, claro. ¿no? Entonces ya no nada más es, por eso es tan importante poder reconocer este control que tengo que oculta. ¿Qué sensación es la que quiero evitar? ¿La sensación de que me juzguen o es la sensación de evitar el conflicto, como en este caso? ¿O es la sensación de la vulnerabilidad, de no pasar vergüenza? ¿Cuál es la sensación que todas van a ser diferentes? Y cuando la revisemos y la reconozcamos, ¿qué siento yo con ella? ¿En qué otros momentos me pasó estar vulnerable o avergonzada o molesta? ¿No? Enojada, ¿no? ¿Cómo lo solucioné o no lo solucioné? Claro. Y nos vamos con nuestra última pregunta entonces. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Qué cambiarías en tu vida si en lugar de controlar más, simple y sencillamente te observas mejor? Te observas. Pues es pasar del juicio a la conciencia, de entrada, ¿no? Así es. O sea, hacerte consciente como el ejemplo este que les ponía de la natación. Porque no solamente es esta parte de coordinar mis movimientos y la respiración. Me pasó que la piscina tiene un espacio donde piso. Ujú. Que yo no pise, es una sensación para mí verdaderamente amenazante. Ok, claro. Perder el piso. Claro, hay una boya que es como la línea que te marca donde la piscina ¡fum! Sí, Se ya, va ya así es. al... Entonces, precisamente este sábado que me tocó ir a nadar, estaba yo literalmente paradita en la boya, viendo hacia el lado donde no piso. Claro, donde está lo Sí, profundo. exacto. Y entonces empieza mi mente. Y si no, bueno, me voy a ir pegada a la bardita, porque si no puedo agarrarme y ya puedo ayudarme, pero empiezo a somatizar. Entonces dije, no tengo que hacerlo todo, como la frase anterior, no tengo que lograrlo y llegar al otro lado para estar presente. Estoy parada acá, estoy pensando, estoy viendo mis posibilidades y dije, voy a hacer hasta donde yo pueda, lo que yo elijo. Di 2 brazadas y regresé A mi lugar seguro. a mi lugar seguro. Sí. Pero me felicité por esas 2 brazadas. Claro. Sin juicio, porque ya hice más y eso es mucho para mí. Y ya no es nada, ya no es quedarme contemplando, sino La ya hubo una posibilidad. microacción y claro, hay esta parte que de repente pues te cuidas, que ya no es como control tal, sino cuidarte bueno, si algo pasa, pues tengo esto, ¿no?
Pero esa fue una experiencia para mí en la que me doy cuenta que si dejo de querer controlar, me puedo observar más, puedo observar mis sensaciones, esa situación sin juicio. Claro. Y estoy sola con mi humanidad, no hay alguien que me diga, ay, qué cobarde, ¿por qué no lo haces? Solo pensamientos catastróficos de repente, ¿no? Exactamente, no había ni quien me estuviera diciendo mal, ni porra, nada, Sí. o sea, solo yo. Entonces, ahí estaba con mi humanidad, escuchando mis sensaciones, mis pensamientos, a mí me ayuda mucho la natación en este sentido, como te darás Claro. cuenta, ¿no? Y pues esa fue la experiencia, ¿no? Que tiene que ver con esta pregunta. O sea, un cenote de plano, ¿no? Eh, Híjole, fíjate que pudiese ser que sí. Y hay una parte en la que me encantaría bucear. Y me encanta el mar. Y hay gente que te diría, no, no me meto al mar porque el mar es inseguro. Y fíjate que yo puedo hacer lo que se llama el muertito y lo disfruto muchísimo. En alguna ocasión mi hija Valentina y yo, besitos, ¿vale? Nos fuimos de vacaciones al Holbox y ella me dijo, yo no sé hacer eso. Y entonces empezamos a practicarlo y yo le ponía mi mano para que flotara y le dije, confía, deja que fluya la experiencia en el mar cuando te fluyes y te haces al muerto. Es literal, te llevan las olas del mar. Y eso no me resulta, mira qué interesante, eso no me resulta amenazante. Pero en el momento que yo sé que puedo dejar de flotar, toco piso. Ajá. La cuestión es no pisar, lo hondo. Que yo sienta que no puedo pisar. Sí, porque ahí hay una sensación de que me puedo dejar ir en la experiencia, pero tarde o temprano regreso a mi piso firme, ¿no? Y esto sucede con cualquier otra experiencia que ustedes puedan estar viviendo, incluso mental, emocional o relacional, porque es importante saber cuándo necesitamos el piso firme para poder soltarnos a una experiencia distinta. Y está bien, porque es parte de nuestro autoconocimiento. Nosotras y nosotros, y es la invitación como de este pod también, que podamos conocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, saber Claro. qué es para mí, cómo lo vivo yo, cómo viven ustedes el control extremo, cómo viven el fluir, cómo viven el soltar, cómo viven el poder, ¿no? El poder desde el poder hacer hasta el poder controlar también. Y de qué manera podemos estar limitándonos a un crecimiento personal cuando controlamos hasta lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, con tal de no perder el piso firme. Que el piso firme lo tenemos que tener, pues es parte de nuestro bagaje, de nuestra cultura, de lo que ya somos como personas. Pero ¿qué me pasaría si simple y sencillamente me suelto a la experiencia, aunque sabiendo que puedo regresar a mi piso firme? Y entonces puedo controlar y fluir dependiendo de lo que dijiste tú hace ratito, lo que yo necesite. Exacto. ¿No? Exacto, sí. Y queremos proponerles en este momento, una vez más, observen en casa un momento en el que intentaron controlar algo y escriban 3 cosas sobre esa situación. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Y qué necesitabas? Estas observaciones siempre ayudan y nos ayudan a tener conciencia de los patrones que tenemos, de cómo le hago, de cómo le he hecho, porque ha sido funcional, hemos platicado en otro momento, ¿no? Pero danos este tiempo de observar un momento y preguntarnos qué pasó, qué sentiste y qué necesitabas, que me lleva a pensar en esta parte de integrar lo que pensamos con las sensaciones, con nuestro cuerpo. Así la es. mente, el cuerpo, ¿no? Para poder reconocer nuestra necesidad. Así es. Y bueno, para ir cerrando,
nuestro post del día de hoy, recordemos entonces que el control no nada más es una conducta que nos puede llevar a somatizar, sino es una respuesta del organismo para poder ocultar o para poder no afrontar cierta emoción que puede estar ligada al miedo, a la necesidad de protección, etcétera, y que nos va a permitir tener una sensación de poder. ¿Nos puede funcionar? Sí, por supuesto. ¿Hasta qué punto ya es disfuncional o limitativo? Ustedes lo tienen que revisar. ¿Y qué pueden hacer para poder tener experiencias que fluyan más, que sean más enriquecedoras Sí. y sobre todo que tengan más curiosidad o más espontaneidad en sus vidas? Exactamente. Y es que más que pelearse con el control, la propuesta es observarlo, nombrarlo y escuchar qué es lo que está intentando cuidar, porque también nos cuida, Así es. ¿cierto? ¿Y qué te parece si cerramos con una frase que dice, a veces no controlamos porque querramos poder, sino porque todavía no sabemos sostener lo que sentimos? Así es. Entonces es también explorar esta otra polaridad, el control con la confianza. Claro, y la invitación es que ustedes puedan conocer sus emociones, nombrarlas, reconocerlas y sobre todo sostenerlas, validarlas. Sostenerlas. ¿verdad? Entra este ejercicio de conciencia que es muy parte de la terapia gestal, ¿verdad? Y la responsabilización Claro. de lo que sentimos, de lo que pensamos y cómo actuamos. Y cómo actuamos. Así es, pues entonces nosotras nos despedimos. Yo soy Heréndira Y yo soy Gaby. y esto es EIG, Terapia entre Amigas. Por favor, sean muy amables con ustedes mismas, mismos, con su mente, con su cuerpo, con sus emociones y compartan el post, dejen sus comentarios, sus experiencias también y pues bueno, nos vemos muy pronto. Sí, seguiremos aprendiendo juntos. Un abrazo para todos. Bye.